¿Y qué tal este tiempo de alabanza y adoración delante de Dios? David era un rey que siempre vivía en alabanza y en adoración a Dios. Y es por eso que para nosotros tener tiempos de alabanza son un privilegio de poderle agradecer a Dios todo lo que hace en nuestra vida y todo lo que Él es, exaltar su grandeza, su hermosura y lo que Él significa para nosotros. No se te olvide, iglesia, compartir nuestra reunión en vivo, compártela en un grupo, compártela con tus familiares, con tus amigos, comparte todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia online, lenguaje de salvación. Te damos la más cordial bienvenida. Si es la primera vez que te conectas a nuestra iglesia, mi nombre es Carlos Rosales y soy el pastor de Lenguaje de Salvación. Te doy la bienvenida y a todos ustedes que están aquí congregados en un mismo sentir, en un mismo espíritu, les damos la bienvenida. Qué bueno que están aquí y qué buena decisión tomaron de poder estar delante de Dios aquí en su iglesia. Así es que les envío un abrazo y creo que Dios el día de hoy tiene algo muy especial para nosotros. Fíjate que hace un tiempo conocí a alguien que yo considero mi amigo y que lo conocí hace un tiempecito, de estos hombres de Dios, estos hombres que aman al Señor y que le dan todo al Señor. En un seminario tuve el privilegio de conocerlo, a Imer Salazar, que es nuestro invitado del día de hoy. Él está trabajando en la ciudad de Washington, está allá en la iglesia, está discipulando, está ministrando, está haciendo cosas grandes en su ciudad allá en Estados Unidos. Y para nosotros es un privilegio hoy tener a mi amigo Imer Salazar. Imer, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por tu trabajo delante de Dios. Te bendecimos, gracias por lo que hiciste para nuestra iglesia en Lenguaje de Salvación, y te damos la más cordial bienvenida, Imer, y que queremos saber cómo estás, cómo está tu familia, cómo están las cosas allá en Estados Unidos en este tiempo del confinamiento, y pues asimismo dejarte este tiempo para que tú nos prediques la palabra de Dios hoy a Lenguaje de Salvación Online. Y pues gracias, Imer, por estar aquí. Vamos a orar por el pastor Imer en esta mañana. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que levantes tu mano derecha y vamos a bendecir a este hombre de Dios. Señor, nosotros bendecimos la vida de tu siervo, de Imer Salazar, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de su esposa. Sobreabúndalos este nuevo matrimonio, bendícelos, Señor, y donde quiera que ellos anden, Señor, sé tú con ellos, provéeles, cuídalos, Señor, cúbrelos, Señor, manda un ejército de ángeles que estén alrededor de su morada y los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Iglesia, vamos a darle un aplauso a Imer Salazar, pastor de Washington, que va a predicar para nosotros la palabra de Dios. Así es que sean todos bienvenidos. Mi nombre es Carlos Rosales y Dios te bendiga. Hola Carlos, Dios te bendiga. Un grato privilegio poder estar aquí y compartir la palabra del Señor con ustedes. Sin duda alguna que es un día de mucha bendición para nosotros. Y te puedo comentar que estoy bien, mi esposa se encuentra bien, mi familia está bien. Dios ha sido bueno y siempre lo será. Es razón más que suficiente para estar agradecidos este día que tenemos salud y que tenemos vida, un enorme privilegio que Dios nos concede. Así que celebro la misericordia del Señor con todos ustedes allá en México y un abrazo enorme a la distancia. Primeramente quiero mandarles también un cordial saludo a mis amados del Lenguaje de Salvación. Es un grato privilegio el que Dios me concede este día compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y no tengo la menor duda que el Espíritu de Dios ha de tocar tu corazón, ha de hablar a tu vida, pues Él es especialista en eso. Él sabe cómo hacerlo. Así que venimos con mucha expectativa y compartiendo la palabra del Señor con regocijo. Comentarles también que acá en el área metropolitana de Washington, D.C., al igual que en todo el mundo, estamos pasando momentos complicados, difíciles, no tan emotivos por cuestión de la pandemia.
Cada vez que abres redes sociales, te encuentras con un amigo o con algún conocido, alguien con el que le estrechaste la mano, que quizá compartiste, que ya no están. Probablemente ves un funeral o un sepelio y es bastante dura la situación, pero lo estamos viviendo no solamente acá, sino que yo sé que ustedes también allí en México están pasando este tiempo de crisis. Lo mejor es cuidarse, guardar las medidas que nos dan las recomendaciones. Es importante no confiarnos, porque a veces sí nos sentimos como súper poderosos y queremos, no importa lo que venga, pero no, yo he conocido pastores, amigos que ya están en la presencia del Señor. También me he dado cuenta de algunas congregaciones que tuvieron ese deseo de seguir continuando con sus cultos regulares, no optar medios como en los cuales nos comunicamos este día y decidieron hacer sus servicios y hubo un contagio masivo en esas congregaciones, muy lamentable. Pero gracias a Dios por tu vida, Carlos, que Dios te ha dado sabiduría y también a ustedes, mis amados, que están conectados, están pendientes de la transmisión. Un enorme privilegio que nos estemos gozando de esta manera. Y para eso es sembrada la palabra del Señor en nuestros corazones, para poder persistir, para poder seguir adelante, no importando las circunstancias. Pero gracias a Dios estamos bien y con ganas de seguir proclamando la palabra del Señor. Quiero compartirles ahora el mensaje de la palabra del Señor y para esto quiero leerles un versículo muy maravilloso que se encuentra en Salmos capítulo 102 y en el versículo 27. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, se las leo. Pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Ese es el mensaje de la palabra del Señor, se los leo una vez más. Pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Este mensaje, sin duda alguna, que nos va a ayudar a entender un poco mejor quién es nuestro Dios. Y quiero hablar específicamente de la inmutabilidad de Dios. Hablar de inmutabilidad, estamos hablando de alguien que no cambia, y específicamente de eso vamos a hablar. ¿Y qué significa o qué significa para mi vida que Dios sea inmutable o que Dios no cambie? Miren, quiero comentarles algo. He estado escuchando muy a menudo en este último tiempo, ya sea en conversaciones entre amigos o viendo vídeos por la internet o blogs escritos también, por diferentes medios se está escuchando la expresión que hay un antes y un después con la llegada del COVID-19 o el coronavirus, que todos lo conocemos. Pero, ¿a qué se refieren con eso de que habrá una antes y un después? ¿A qué se refiere esta expresión? Lo que dan a entender es que ya nunca las cosas serán igual, que tenemos una perspectiva diferente de ver la vida, ya no como antes, sino que la realidad nos ha cambiado. Por darles un ejemplo, hace unos meses atrás nosotros no solíamos andar con mascarillas o tapabocas y ahora es casi indispensable para poder entrar a una tienda. Tienes que tener tu tapabocas. Y antes no solíamos andar alcohol gel, pero ahora sin duda alguna que está en alguna de las carteras de las personas que me están viendo, que lo andan por ahí, o nosotros lo andamos en los bolsillos y algunas personas están teniendo el atrevimiento de ponerlo en la guantera de un automóvil, cosa que no es recomendable porque están hablando que pueden haber incendios, o sea, su carro se puede incendiar, pero personas lo hacen. A lo que me refiero es que nos ha cambiado de esa manera, o sea, hay un antes definitivamente y un después. Al desinfectarse las manos es importante y un gran montón de campañas donde nos motivan a que hagamos cambios en nuestras vidas. Pero también muchos se han dado cuenta que ya no es necesario ir a la oficina. Ha habido un cambio hasta en ese aspecto porque se dan cuenta que el mismo trabajo que hacen en una oficina ahora también lo pueden hacer desde casa. O sea, ha sido un cambio totalmente radical. Y de una forma muy sorprendente, hasta la cultura nos ha estado cambiando. ¿Por qué digo esto? Porque ahora ya no hay besos de bienvenida, besos de despedida, apretones de manos o abrazos ya casi son inexistentes porque todos tendemos a tener como esa precaución o ese cuidado
de no querernos contagiar. O sea, la cultura está cambiando. Les voy a comentar algo. Hace un tiempo estuve en Paraguay. Bueno, he ido bastantes veces a compartir con mis hermanos paraguayos y ellos tienen parte de su cultura es tomar una bebida que se conoce como tereré. Esta bebida tereré, les voy a mostrar algo que tengo por acá. Esta bebida tereré prácticamente es como una especie de hierba. La ponen aquí adentro, se le echa agua y ellos toman así. Pero lo interesante es que cuando yo llego allá, yo no sabía de su cultura, no sabía y ahora tenía que pasar una experiencia que para mí iba a ser algo que me iba a volar quizá la cabeza, dicho de esa manera. Pero estoy ahí alrededor como de 10 personas y ellos están compartiendo el tereré. O sea, ponen aquí agua y empiezan a tomar y vuelven a llenar y se lo dan a la siguiente persona. O sea, están hablando de la misma bombilla, le llaman, o creo que ustedes en México popote, pero es metálica. En unos países se llama pajilla, o sea, dependiendo del país donde se encuentren, pero la verdad es que empiezan a compartirlo y a pasarlo. Y yo era como el 10º y estaba en el último lado y no tengo por cultura de ponerme en la boca algo que alguien se lo haya puesto, pero para ellos es algo natural. Y ahora yo estaba por allá y veía cómo iba pasando el tereré ahí por alrededor de todos y me tocaba mi turno. Y en el momento que lo agarré tenía la intención de tocarlo y de limpiarlo, pero no puedes hacer eso porque es antihigiénico el tocarlo. Yo sé que a alguno le parecerá algo de risa, pero el tocar esto, o sea, es prácticamente antihigiénico. Y la cosa es que me tocó compartirlo. Pero estaba hablando con uno de mis amigos y le pregunto, ¿cómo están las cosas por allá? Quiero hacerte una pregunta específica. ¿Cómo están haciendo a la hora de compartir el tereré? ¿Cómo le hacen? Me dice, mira, Imer, la verdad que las cosas aquí están cambiando. La cultura nos está cambiando porque ya no podemos compartir de esa manera. Todos estamos tomando las medidas y cada quien ahora tiene que llevar su recipiente y su bombilla y tienen que, ya, guampa le llaman, tienen que estar ahí con las precauciones de vida, pero ya no lo compartimos. Ven cómo hasta la cultura está cambiando. Es impresionante cómo todo está cambiando. Pero si tú te das cuenta, la ciencia también cambia. Los avances tecnológicos cambian y van a pasos agigantados, evolucionando día con día. Es impresionante lo cambiante que es la tecnología y la ciencia. Los celulares que ocupábamos hace 5 años ahora son obsoletos completamente. Ya parecen, o sea, hasta risa de tener uno o ver uno. Me acuerdo cuando todo comenzaba y eran aquellos grandes ladrillos que casi andaba uno y con sus antenitas. Y ahora no, ahora todo es tan diferente, pero todo va cambiando. Nos damos cuenta que la naturaleza misma cambia. Grandes glaciales se derriten y ríos que están secándose o están por desaparecer. Es impresionante cómo el cambio climático también, las cosas cambian. Y de una forma también, nosotros como humanos tendemos a cambiar. Nosotros también cambiamos. No podemos omitir esa parte ni pasar por alto. Somos personas o gente cambiante también. Cambiamos nuestra forma de actuar, pero cambiamos también físicamente. Si tú te das cuenta, ya no tienes las mismas fuerzas que antes. Tu estado físico ha cambiado. Éramos niños hace unos cuantos añitos, ¿verdad? Pero ahora ya todo nos ha cambiado. Alguien dice, oh, yo me acuerdo cuando tenía 15. Y empiezan aquel tiempo para recordar. Pero te has dado cuenta que ya la fuerza no es igual. La mujer después de su embarazo y de haber dado a luz, ya no queda igual el cuerpo, porque hasta el cuerpo nuestro nos cambia. Las fuerzas físicas cambian y nuestra tez inclusive cambia. Ya no somos tan flexibles, ya no nos sentimos tan como elásticos, sino que, bueno, que se nos encoge la piel, sino que ahora sentimos como que si nos jalamos nos queda así torcido por un lado. Pero a lo que me refiero es que somos cambiantes.
Pero no todos los cambios son cambios negativos. Hay cambios muy positivos como lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 de la siguiente manera. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Sin duda alguna que ese es un cambio muy positivo, un cambio maravilloso. Pero vemos también que las leyes son leyes cambiantes. Lo que antes era ilegal, ahora es legal. Y estamos llegando al tiempo donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es impresionante. Y al ver que nuestro entorno cambia, que todo parece mutarse, nos pareciera que en su totalidad todo es así. Pero no lo es. Y a eso quiero hacer ese énfasis, porque si nosotros tomamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que hay alguien que nunca cambia, que hay alguien inmutable. Y este versículo que hemos leído dice, pero tú eres el mismo. Haciendo referencia a Dios, no a nosotros cambiamos, pero cuando dice, pero tú eres el mismo, haciendo referencia a Dios, que Él nunca cambia y nunca cambiará. En otras palabras, todo puede cambiar. Nuestras circunstancias, nuestro entorno, pero Dios será el mismo, permanecerá igual. Pero alguien se puede preguntar, bueno, ¿y en qué me beneficia esto que Dios no cambie? O sea, ¿qué puede hacer ese efecto en mi vida o esta gran verdad? La verdad, muchas cosas. Y déjame decirte que el hecho que Dios no cambie es una bendición para nosotros. Imagínate que si el Señor mejorara o si el Señor retrocediera de alguna de sus decisiones, si Él fuese cambiante, te digo que nosotros fuésemos los más miserables, los más dignos de conmiseración. Si Dios fuese así, pero a Dios gracias que su carácter es el mismo, que Él es el mismo, que Él nunca cambia, Él es inmutable. La inmutabilidad de Dios hace la diferencia entre las criaturas y el Creador. O sea, lo inmutable hace esa diferencia. Si alguien muta, es creación. Si alguien no muta, ese es Dios. Dios no puede cambiar. Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es alguien maravilloso y esto es algo que debería de alegrar nuestros corazones, de motivarnos a adorarle aún con más regocijo. Y quiero decirles algo, que al comprender esta realidad, podemos recalcar varias cosas. Y yo quiero hacer mención de unas cuantas. Y número uno, que sus promesas son inmutables. O sea, si Dios no cambia, sus promesas tampoco cambian. Sus promesas son las mismas. ¿Alguna vez te han prometido algo y no te lo han cumplido? Quizá le confiaste algo muy personal a alguien y le dijiste, mira, te cuento esto, pero por favor no se lo digas a nadie. Si no se lo voy a decir, te dicen. Pero tú, ese no te lo voy a decir, no te convence mucho. Así que tú le dices, no, tienes que prometérmelo. Y le haces que te prometan y ellos te prometen y te dicen, sí, lo prometo, no se lo voy a decir a nadie, tranquilo. Y tú le confesaste, le contaste y días después te das cuenta de que lo que tú confiaste a esa persona está en la boca de tu vecindario o en la boca de tu entorno y dices, wow, ¿cómo pudo pasar esto? Y viste que te fallaron a esa promesa. O probablemente la promesa de fidelidad que te hicieron en el altar, que te dijeron voy a ser fiel en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad o en la salud. En todo momento te voy a ser fiel, pero te diste cuenta que las cosas no son así. Porque hace un tiempo atrás apareció una tercera persona en la relación. Y no era Dios, era otra persona. Entonces te das cuenta que hay promesas que no se cumplen. Promesas incumplidas. De la misma manera los políticos. Tú sabes cómo se maneja, la política de hoy en día. Que ellos deberían de velar por el bienestar social y para poder lograr un
un puesto en el gobierno, ellos te hacen unas promesas maravillosas. Si no, date cuenta, los presidentes cuando van para la elección, te hacen promesas extraordinarias, pero solamente quedan en palabras, no son acciones cumplidas. La mayoría fueron promesas incumplidas. Hacen unas cuantas obras y son más que suficientes para decir, lo hicimos, pero en realidad son muchas las promesas incumplidas. Y de igual manera podemos ver muchas familias que se sienten afectadas por estas promesas incumplidas y vemos que nuestro entorno es un entorno cambiante. Tu vida se siente defraudada cuando no te cumplen una promesa. Y eso es lo crítico de nuestro entorno o de las criaturas, que las criaturas no pueden mantener una promesa en su mayoría. Pero nosotros debemos de entender que Dios no cambia sus promesas. Y eso es algo que nos debe llenar de alegría. ¿Por qué me interesa que Dios no cambie? ¿Por qué estoy emocionado de decir que Dios no cambia? Porque si Dios no cambia, sus promesas tampoco cambian. Significa que son las mismas. Si Él te ha dicho algo, créeme que lo va a cumplir. La palabra del Señor dice en Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Nuestro Dios lo que promete lo cumple. Eso no te tiene no tienes ni siquiera que dudarlo. Eso es así. Si Dios te ha dicho algo, tenlo por seguro que Él lo hará. Y quiero compartir ese día también algunas de las promesas que podemos ver en la palabra del Señor. Dios nos da promesas maravillosas, como lo que dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa para tu vida. Isaías 41, versículo 10 también dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré y con la diestra de mi justicia. Y no solamente eso, también dice, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es maravilloso. Nosotros podemos ver también la promesa que Jesús hace en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Acaso no tenemos promesas maravillosas? Y lo mejor de todo es que estas promesas sí se cumplen. Jesús también dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y en Salmo capítulo 50, versículo 15 dice, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Quiero decirte que cada vez que te encuentres con algún conflicto, en un momento de alguna ansiedad o de desesperación, con problemas complicados que no hayas que hacer, recuerda ir a tu aposento y orarle a tu Padre que esté en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero no solamente ores, también escudriña la palabra del Señor, pues ahí se encuentran promesas maravillosas para tu vida. Y estas promesas se cumplen. Porque recuerda, si Dios no cambia, tampoco sus promesas no cambian. Y como un segundo punto, quiero decirte también que si Dios no cambia, tampoco sus propósitos cambian. Cuando nosotros vemos la creación, todo ha sido hecho con un propósito. Los animales han sido hechos con un propósito. Cada animal, los árboles que nosotros vemos, cada manantial de agua ha sido hecho con un propósito. Todos, inclusive nosotros como humanos también tenemos propósitos. Y Dios no cambia sus propósitos. Si Dios ha decidido hacer algo, Él lo va a hacer y no hay nadie que le haga cambiar su manera de pensar porque Él no cambia. Y si Dios no cambia, sus propósitos tampoco cambian. Dios no improvisa como nosotros. A nosotros nos gusta improvisar. O no es que nos guste, pero nos toca improvisar. Les voy a dar un ejemplo. Mi esposa cocina riquísimo. De verdad, es impresionante cómo cocina.
Pero hay momentos que está haciendo la comida y le falta algún ingrediente. Pero a falta de ese ingrediente, abre el refrigerador, se da cuenta qué es lo que tiene en el refrigerador y dice, bueno, le voy a echar esta otra cosa. Y le pone algo más, prácticamente improvisó. Y la comida le quedó buenísima, claro que sí, pero no era el ingrediente que ella tenía. Tuvo que improvisar, a falta de un ingrediente, poner otro. Pero aunque le quedó riquísimo, no era lo que ella quería hacer, o sea, tuvo que improvisar. Y la improvisación también es algo de nosotros, las criaturas, no del creador. Nosotros, todos los que estamos acá, siempre tenemos un plan A, un plan B y un plan C, ¿sí o no? O bueno, más planes. Por si me falla uno, bueno, tengo el otro, el que me va a ayudar, el otro plan que va a estar ahí, esperándome en caso que este falle. Pero Dios no, Dios siempre tiene un solo plan y ese plan se va a cumplir. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, la palabra del Señor dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En el corazón nuestro hay muchos consejos, muchos pensamientos. Pero ¿saben qué? Lo del Señor permanece, lo del Señor no cambia. Si Dios es inmutable, sus planes o sus propósitos también son inmutables, o sea, no cambian. Si Dios tiene planeado hacer algo con tu vida, tiene un propósito que cumplir en ti, el Señor no va a desistir. Él no es que tira la toalla y ya se cansó. Él no es alguien que dice, bueno, este no cambia, entonces lo voy a dejar por ahí. No, Dios cumple sus propósitos. Y si tú has sido llamado y estás en los planes del Señor y estás en su propósito, déjame decirte que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres llamado conforme al propósito de Dios, déjame decirte que el Señor no va a cambiar de plan. El Señor no te va a enviar por una dirección y después dice, ¿sabes qué? No pensé que esto iba a pasar. No, a Dios no se le escapa nada. Él es el mismo. Él es inmutable. Dios no cambia, por lo tanto, si Dios no cambia, sus promesas no cambian. Si Dios no cambia, sus propósitos también no cambian. Si el Señor está trabajando en tu vida, Él hará una obra perfecta. Pero, ¿qué más podemos decir también? Que si nuestro Dios no cambia, su provisión tampoco cambia. O sea, su provisión es inmutable. Dios es inmutable, su provisión también para mi vida es inmutable. Y quiero que vean algo, cuando hago mención que Dios es inmutable y que su provisión es inmutable, no estoy diciendo la manera en cómo Dios nos provee, no estoy diciendo eso, sino que estoy hablando o estoy haciendo referencia a que la constante provisión de Dios siempre es para nosotros según su gracia y según su misericordia. Se lo explico así. O sea, lo vuelvo a replantear más bien. Dios no cambia. Estamos claros de eso. Dios no cambia. Por lo consiguiente, su provisión no va a cambiar. La manera en cómo nos provee pueda que sea distinta, pero la provisión en sí no va a cambiar. Les explico, como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que salieron de Egipto y tenían sed, llegaron a un lugar porque ellos querían agua, tenían mucha sed, y se encuentran en un lugar donde había agua, pero el agua que estaba ahí era agua amarga. Era una agua que no podían beberla, de tan amarga que era. Pero Dios le muestra un árbol a Moisés, y Moisés tomó el árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. O sea, Dios proveyó para esa necesidad que tenían ellos. La necesidad era que ellos tenían sed. El Señor suplió, convirtiendo aguas amargas a aguas que se podían tomar. Pero más adelante la palabra del Señor nos dice que ellos salieron y partieron y llegaron a Elim, donde en Elim habían 12 fuentes. Ellos tenían siempre la necesidad de agua, pero ahora habían muchas fuentes, habían 12 fuentes.
Su provisión estaba ahí de una manera diferente, pero la provisión en sí no les faltó. Después de ahí partieron de Sin y llegaron a Refidim, dice la palabra del Señor. Y mientras ellos estaban en Refidim tenían tenían sed. Ellos tenían sed y el Señor les dio a beber agua de una roca. O sea, su necesidad era siempre la sed. Pero el Señor les proveía siempre en su necesidad, aunque las maneras de hacerlo eran totalmente distintas. O sea, cuando hago referencia a que Dios no cambia, estoy diciendo que la provisión estará ahí, aunque la manera sea diferente. Y si la manera es diferente es porque Dios es creativo. Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios que, ¿y ahora cómo les doy? ¿Les repito el milagro igual? No, Dios es creativo, pero la provisión no cambia. No cambia para nada. Si puedes estar en diferentes necesidades, puedes estar en momentos complicados, pero debemos de saber que nuestro Dios está ahí para sustentarnos, para proveernos, para darnos. Mira, la palabra del Señor es tan maravillosa, Dios es tan maravilloso, que dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Está hablando prácticamente de su provisión. Por eso cuando tú necesitas algo, no tengas la duda de poder correr a la presencia del Señor y decirle: Señor, estoy necesitando de ti. Tengo tanta necesidad y vengo a tu presencia. Su palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. No os afanéis, pues, diciendo qué hemos de comer, o qué beberemos, o qué vamos a vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y por eso dice más adelante: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, las necesidades Dios las suple. Y eso es lo bello de que nuestro Dios no cambie, porque si Dios no cambia, tampoco su provisión cambiará. Quiero decirles que quien crea las necesidades es Dios. Porque el propósito de Dios al crear necesidades es que nosotros como humanos le busquemos a Él, que vayamos a su presencia y le digamos: Señor, tengo esta necesidad. Y a Él le encanta sustentar, le encanta proveer para esa necesidad. El detalle está que a veces nosotros queremos que se haga a nuestra manera, de la manera que yo lo digo, de la manera que yo lo declaro, de la manera que yo exijo. Y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Pero tenemos que entender que Dios es el único soberano. Y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, de la manera que sea. Pero quiero decirte de corazón, el Señor proveerá. El que ha hecho el estómago también hace que de la tierra salgan plantas, que la tierra nos dé frutos, que hayan vegetales que produzca la tierra para poder sustentarnos a nosotros. ¿Quién crees que lo hace crecer? Es Dios. Si el Señor no envía su lluvia a su tiempo, no germinaría. O alguien dice: bueno, no necesitamos lluvia ahora porque nosotros podemos hacer regadíos. Ok, ¿de dónde sacas el agua? ¿Acaso no la ha hecho Dios? ¿Ves? El Señor es el que sustenta. Quien ha hecho el estómago, Él también proveerá para esa necesidad. Quien ha hecho los pulmones, también nos ha dado el oxígeno. El Señor sustenta, el Señor provee en nuestras necesidades. Así que si tú estás pasando por un momento difícil y sientes como que no hay alternativa, déjame recordarte que la provisión de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Así que Él sustentará y Él te proveerá. La provisión viene de Dios. Quiero que recuerdes este versículo, Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice nada me faltará, está hablando de su provisión. Si Dios es inmutable, también la provisión de Dios para nosotros es inmutable. O sea, Dios no cambia. Su provisión estará ahí para nosotros. Pero vimos que sus promesas no cambian. Y eso es maravilloso. Sus propósitos no cambian. También es algo que nos llena de alegría. Y su provisión no cambia. Pero también su personalidad es inmutable.
esta es una realidad muy alentadora, que Dios no cambia de estado de ánimo. A mí, sinceramente les digo, me llena de tanta alegría, de mucha satisfacción. Quiero que pienses en algo. Digamos que tú ya tienes mucho tiempo trabajando en una compañía, en una empresa, y ves que les están dando aumentos a todo el personal, a excepción de ti. Tú ves que como al otro le ofrecieron un poquito más de dinero y como están contentos todos, pero tú por el contrario sientes que las cosas siguen igual para ti. Pero tú te animas y dices, la verdad, voy a tener que hablar con el jefe porque a todos le han dado menos a mí. Pero tú sabes que tu jefe es colérico, que hay momentos donde sientes como que va a explotar, que cada vez que habla de una forma imponente y abusa un poquito de la autoridad que tiene, pero de vez en cuando tiene unos días donde está bastante tranquilo y donde se puede conversar con él, donde pareciera como que está, como dicen en México, de buena onda, está casi buena onda. Y te hago ahora la pregunta. ¿Qué momento escogerías? ¿Acaso no escogerías los momentos para hablar con él? ¿Le hablarías o le pedirías un aumento en el momento que le está gritando a alguien, le está diciendo, ¿sabes qué? No sirves para nada, eres un inservible, porque a veces abusan. ¿Escogerías ese momento para hablar con él? Le dirías, mira, espérame, ya no le grites más. Déjame decirte algo, por favor. Necesito un aumento, he visto que les has dado a todos, pero hasta este que le está gritando, pero a mí no me has dado nada. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que te va a decir? ¿Acaso va a decir, sí, es cierto, se me había olvidado, ven para acá, te voy a dar un aumento? Lo más probable es que te corra, o que te diga, vete de aquí, que estoy tratando con este. ¿Acaso no buscarías el mejor momento, aquellos momentos donde estás tranquilo para hablar con él, donde dices, bueno, ahora como que sí, se puede hablar con él, voy a intentarlo? Pero quiero decirte que buscarías el mejor momento. No, como dicen en el lenguaje popular, buscarlo en el día que se levantó con el pie izquierdo. Por lo tanto, te digo, buscarías un buen momento. Pero yo quiero que replanteemos esto y veas la bendición de tener un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo y permanece el mismo. Es una bendición saber que este Dios inmutable tiene una personalidad inmutable que no va a cambiar. A nuestro Dios nada lo atemoriza, nadie lo puede derribar, Él no puede cambiar su amor sigue siendo el mismo, Él es el mismo. No es alguien que te dice, bueno, te perdoné ayer, pero ahora no. No es así Dios. Siempre va a estar al cuidado y al pendiente de nosotros. Él sabe que como humanos fallamos, pero Él va a estar ahí para nosotros también. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Y qué dicha que nos podemos comunicar a Él en todo momento. Y no podemos decir, Señor, te levantaste con el pie izquierdo o con el pie derecho. No, o sea, nos podemos acercar en todo momento a la presencia del Señor y Él estará dispuesto a ayudarnos, dispuesto a bendecirnos, dispuesto a estar ahí con nosotros en el momento que le clamemos, en el momento de nuestra ayuda. Quiero decirte que todo momento es un momento óptimo para hablar con Dios. Dios tiene tiempo para ti. Dios está ahí al cuidado de ti y Él quiere bendecir tu vida. El Señor Él presta atención a lo que tú le quieres decir. Por esta razón, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para ese oportuno socorro. Puedes acercarte sin temores, puedes acercarte con humildad, no con altivez. Tienes que llegarte con un corazón sincero, sin reservas, pues debemos de confiar que su personalidad no cambia. Confía y Él está dispuesto a recibirte con amor. Su palabra dice en el Salmo capítulo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. O sea, esa es la manera como Dios. Si tú llegas humilde, humillado, Él está ahí.
Si Dios es inmutable, su carácter y su personalidad también es inmutable, o sea, no cambia. Y esto es maravilloso, ¿sí? Sus promesas no cambian, o sea, sus promesas son inmutables, sus propósitos son inmutables, su provisión es inmutable, pero también su carácter, su personalidad es inmutable. Y quiero decirles un quinto más, y es que sus profecías también son inmutables, no van a cambiar. Y hablar de sus profecías, pudiéramos pensar o pudiéramos decir que estamos haciendo referencia a promesas. Pero quiero decirles que las promesas son algo individual, algo que si el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, si yo le honro, esa promesa me acobija. Pero cuando estamos hablando de profecías, o sea, que sus profecías también son inmutables, que se van a cumplir, estamos hablando de algo que tiene que ver con el futuro de toda la humanidad, o sea, en su totalidad, que es lo mismo para mí que para otro que confíe en Dios. Las promesas tienen que ver con nuestras acciones. Dios ha prometido algo, pero lo hará de la manera como Él lo estipule. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, ¿será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los preceptos que yo te digo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán? Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendita la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, tu arteza de amarzar. Bendito serás en la ciudad y en el campo. O sea, está dando múltiples de bendiciones, pero hay un requisito. Si pusieres por obra los preceptos que yo te digo hoy, o sea, la promesa se cumple en aquel que también cumple la palabra del Señor. Ahora, pero las profecías se van a cumplir en la vida de todos, porque estamos hablando de la humanidad en total. Es decir, que si algo Dios ha dicho sobre el futuro que nos espera, sin duda alguna que se cumplirá. Y como repito, no es necesariamente una promesa, sino que estoy hablando de lo profético, o sea, estoy hablando de lo que ha de acontecer en su totalidad para los humanos. Es muy cierto que en esta vida presente hay diversos sufrimientos, hay momentos complicados, hay momentos de tanta angustia, pero en San Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús mismo lo confirma diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. O sea, algo que está diciendo Jesús es que hay diferentes aflicciones, diferentes momentos complicados en la vida. Y a pesar de que tenemos promesas que Dios nos ayuda, que Dios va a estar ahí, que Dios va a intervenir, no significa que las dificultades no vendrán. No significa que habrá momentos donde no vamos a llorar. Hay momentos de lloro, hay momentos de quebrantos, situaciones extremas donde no sabemos qué hacer, donde la desesperación como que se apodera de nuestros corazones y decimos, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué hacer. Y tenemos esas situaciones difíciles. Pero como Dios es inmutable y sus profecías son también inmutables, hay promesas proféticas que nos llenan de tanto gozo que se cumplirán en los hijos de Dios. Esperamos genuinamente la aparición de nuestro amado Salvador, que sin duda alguna un día vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces los que están muertos saldrán de los sepulcros y los que están en un cuerpo mortal serán vestidos de inmortalidad y lo corruptible se vestirá de incorrupción y saldremos al recibimiento de nuestro amado Salvador, quien ha prometido un día regresar por nosotros, venir y estar con nosotros. Es maravilloso. Entonces debemos de saber que ya no habrán enfermedades, ya no habrán afanes, ya no habrán angustias para nosotros los que creemos en Él. ¿Estás esperando la venida del Señor? Debería de ser este ferviente deseo, debería estar activo este ferviente deseo en tu corazón y esperar el momento en que nuestro amado Salvador venga y nosotros salgamos a su recibimiento a disfrutar con el Señor por una eternidad. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 hay una profecía extraordinaria. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos
Y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bonito es que las profecías de Dios no cambian, que se van a cumplir. Y así como hay profecías que son de bendición, hay profecías también donde se declara una condenación eterna para aquellos que no desean recibir al Señor en su corazón, que no desean entregar su vida a Dios. Quiero decirles que esto es así también. No cambian las cosas. ¿Hay un cielo? Claro que sí. Hay un momento donde saldremos a recibir al Señor. Claro que sí. Donde viene una eternidad gloriosa para los hijos de Dios. Claro que sí. Pero también por el otro lado hay un lugar de tormento. Hay un infierno. Hay un lugar donde no vas a querer estar ahí. Por lo tanto, las profecías de Dios no cambian. Pero me llena de alegría saber que para los que amamos a Dios hay promesas maravillosas, promesas extraordinarias. Y no va a haber nada tan bello como estar en su presencia y poder estar con Él por una eternidad. Dios es bueno. Y quiero que recuerdes lo siguiente, que el Señor es inmutable. El Dios a quien tú sirves es un Dios que no cambia. Él no cambia de pensamientos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ten esto presente, que sus promesas no cambian. Es maravilloso que sus propósitos no cambian. Si Él tiene algo contigo, lo va a hacer. También su provisión no cambia. Su carácter no cambia. Y también sus profecías no cambian. Si ahora lloras, recuerda que hay profecías donde el Señor dice, enjugaré tus lágrimas. Si ahora estás en un momento de dolor, un día ese dolor se irá, porque quien lo ha prometido lo cumple. Si ahora dices, ¿qué hago? No sé qué hacer. Recuerda que el Señor está a tu lado. Él es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo. Tenemos este enorme privilegio de conocer, de adorar al Dios que no cambia, que es inmutable, que permanece siempre el mismo, que sigue siendo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel porque Él no cambia, sus promesas no cambian. Estoy seguro que lo que Dios ha dicho que hará con tu vida, sin duda alguna que lo hará. Debemos de abrazar las promesas del Señor porque las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Nuestro Dios es maravilloso y debemos de tenerlo siempre en consideración. En Isaías capítulo 59, versículo 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, el Señor está dispuesto a extenderte la mano en esa situación que vives, en esa circunstancia adversa que estás pasando. El Señor te tiende la mano y te dice, hey, yo estoy aquí, tranquilo. No está fuera de control. Tal vez del tuyo sí, pero no del mío. El Señor es fiel, te tiende la mano y su oído está dispuesto a escuchar tu clamor, a escucharte a ti. Oh, qué bendición tan grande tenemos. Y recordemos lo siguiente, lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Y Él está dispuesto a ayudarte a ti. Mi amado que me escuchas, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Que Él no cambia. Que los planes que tiene contigo los va a cumplir. Que sus propósitos se han de cumplir. Que su provisión está ahí. Tal vez estás pasando un tiempo de confinamiento, un tiempo donde dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a solventar todo? El Señor se proveerá. Si tiene que mandar que mandarte alguna ave para que te alimente, lo hará. Así como lo hizo con Elías cuando llegaron aquellos cuervos. El Señor tocará a cualquiera para hacerte llevar el alimento. Dios es bueno. Ten fe, ten esperanza. Mira que has creído en el Dios inmutable, en el Dios que no cambia. Él es el mismo y quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Si probablemente el enemigo ponía en tus pensamientos, Dios se ha olvidado de ti,
Las promesas de Dios no se van a cumplir en tu vida, se cumplen en cualquiera, pero menos en ti. Quiero decirte que ese es engaño del enemigo. Cree que el Señor a quien tú sirves, Él no cambia y Él es el mismo y quiere hacer cosas maravillosas en ti, en tu vida personal, con tu familia. Nada está perdido aún. Si le dices, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti. Señor, te necesito más que nunca. Confía en Él, confía en sus promesas. Sus promesas no cambian porque Él es inmutable. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Abraza esas promesas del Señor. Confía en este Dios que no cambia. Él no cambia, Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiero cerrar este mensaje con una oración y quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento y clamemos a Dios. Señor, gracias por este tiempo enorme que nos has dado, este privilegio enorme. Y el privilegio que me has dado de compartir esta palabra con mis amados, Señor. Señor, conocemos que tú eres el Dios que no cambias. Y eres el mismo. Y porque eres el mismo, Señor, podemos correr a tu presencia y acercarnos al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, las necesidades están ahí, pero tú eres el Dios que provees. Hay muchos que sienten que ya no tienen sentido, que ya no han perdido el rumbo, el propósito, Señor, y piensan de que están fuera de tus propósitos, pero si están en tus planes, sin duda alguna que tú obrarás en sus corazones, obrarás en sus vidas. Oh Dios, eres maravilloso y nosotros te amamos por quien tú eres. Señor, gracias por tomarnos en consideración para ser parte de haber caído en esta suerte de los santos en luz, Señor. Un enorme y un grato privilegio, Dios mío. Te damos gracias, te damos gracias. Gracias, Señor, también porque tus profecías no cambian. Y un día de estos tú aparecerás y nosotros saldremos a tu recibimiento, Dios. Te amamos, nuestros corazones vibran, Señor, vibran de amor por ti. En este momento estoy clamando por mis amados, Señor, que me están viendo, Señor, que tú te glorifiques en ellos, que tú extiendas tu mano, Señor, la que no se ha cortado, y tu oído que está dispuesto a escuchar. Gracias, Señor, te doy por sus vidas. Gracias por sus corazones, Señor, que están dispuestos a obedecerte y a oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti, cada día. Te amamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias, Dios. Mis amados, un abrazo enorme, enorme, enorme a la distancia. Quien les saluda es Inmer Salazar y es un grato privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes. Mi amado Carlos, un abrazo y saludos a todos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Qué tiempo de bendición. Y el mensaje central es de Dios no cambia. Dios no cambia sus promesas. Dios no ha perdido el control de nada de lo que hoy está pasando el mundo. Quiero decirte que Dios te tiene cuidado, cuidada. Dios nos tiene escondidos debajo de sus alas. Y te damos gracias, Dios, porque tú no cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando escuchamos al pastor, Señor, hablar sobre el tema de que en algún día te vamos a ver en las nubes, bajando por nosotros y esperándonos allí para que nos encontremos contigo. El hecho de saber, Padre, de que hay un día, Padre, en el cual nos vamos a encontrar contigo y en el cual vamos a estar cuidados y protegidos, Señor, nos pone felices, Señor. Hoy te bendecimos y hoy cantamos: poderoso es su nombre. Hoy cantamos: poderoso es su nombre, porque no hay otro nombre como tú. No hay otro nombre como tú, mi Jesús. No hay otro nombre que se compare a ti. Y si en algún momento hoy pensamos
tú habías perdido el control, te pedimos perdón y ponemos delante de ti nuestra vida. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es. Vamos a cantar, iglesia. No hay otro nombre, porque hoy estamos confesando, hoy estamos creyendo que no hay otro nombre tan poderoso como el nombre de Cristo. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre